Pues es que vuelvo otra vez con lo de Chinguamiga, sobre esta polémica, que quiero que entiendan que no es una cuestión de tomar bandos ideológicos, o si estoy a favor de Chinguamiga, no significa que esté en contra de los que lo critican, o estar en contra de Chinguamiga no significa apoyar al otro bando de los que la tiran hate. No es una cuestión de tomar bandos, posturas ideológicas, de tienes envidia, le tienen envidia a Chinguamiga, o los que dicen, no, linchen a Chinguamiga, que le quiten la gentrificadora, que le quiten, ¿cómo se llama? Que la deporten. O sea, ese es el problema, ese es el pinche problema que hay aquí, que tiene que nos han, las redes sociales, los algoritmos, es lo que nos han influenciado en el que tienes que tomar un puto bando, porque si no eres el enemigo, o estás a favor de Chinguamiga o estás en contra, y eso es lo perjudicial, que caemos en bandos, que nos sectarizamos en opiniones, nos sectarizamos o usando frasecitas, ¿cómo se llama? Frasecitas que utiliza la izquierda política o la derecha política, y usamos cualquier cosa. La izquierda utiliza, ¿cómo se llama? Frasecitas de necrocapitalismo, ¿cómo se le llama? ¿Cómo no por miseria? Ya soy un intelectual, ya me siento un filósofo, me siento un socialista. Y por el otro lado también nos fanatizamos por estas frases conservadoras, libertarias, ¿no? De que wokismo, Agenda 2030, y ya con esta frase te voy a destrozar, progre zurdo. Y es lo que te digo, que con la cuestión de Chinguamiga, no es o sea, esto de tomar bandos, no tomen bandos, simplemente, porque yo mismo dije el error que cometió Chinguamiga. Ok, que cometió un error, que no se informó, que no tuvo tacto, no significa que la vamos a linchar, ¿no? O ¿cuánto te pagó Chinguamiga? No, ese es el problema, que no es una cuestión de tomar bandos, sino es una cuestión de reflexionar y de ¿por qué mierda nos estamos preocupando por Chinguamiga y no estamos viendo la situación de estas personas que son deportadas, que son indígenas, que viven en situación de vulnerabilidad? ¿Sí? Eso es lo que deberíamos de estar viendo, ver la problemática, no Chinguamiga. O sea, ese es el problema, que nos desviamos de los verdaderos problemas sociales en México. Ese es el pinche problema, que nos desviamos por otra cosa. Lo de Marifer Centeno, sí, obviamente es una vendehumo, obviamente es una charlatana, pero no es tanto Marifer Centeno, sino es la grafología, porque hay personas que están injustamente presas por un dictamen, por una mamada por esa pendejada de la grafología. ¿Sí? Sí, Marifer Centeno es una charlatana. Y hay muchos que la pueden defender, y hay mucha gente tonta que vamos a defenderla. Entonces, en la cuestión de Marifer Centeno, tu única postura es quitar la grafología. Marifer Centeno, que chinga su madre Marifer Centeno. Sí, está bien, ya, vende humo, pero ese no es el problema es combatir la grafología. Y en el caso de Chinguamiga, el problema no es tanto, sí, cometió un error Chinguamiga, no se debió, o sea, pudo haber monetizado, pudo haber hecho un video referente a ese tipo referente a las personas que grabó, a la señora esta, que vive en situación de vulnerabilidad. Sí, o sea, yo no digo que no monetice, sí, pero debió haber tenido un poco más de tacto, debió haber tenido un poco más de empatía, y no y hacerse como que la payasa, ¿no? Como que quiero agradar. Le salió mal, le salió contraproducente. Entonces, pero sí, puedes tirarle hate y todo eso, pero de aquí a ese tipo de discurso de odio,
porque entonces vamos a caer en lo que juramos destruir. Nos convertimos en estos linchadores mediáticos, y esa no es la cuestión. Cuando lo que se tiene que ver en el caso de Chingo Amiga es, no tuvo el tacto, cometió un error, pero eso no significa que no puedas monetizar. Simplemente le faltó más tacto, le faltó informarse, le faltó más investigar sobre ese tema, pero ya se lanzó así. O sea, yo no digo que no monetice, ese es mi problema, que no es que ella no monetice de esa, ella pudo haber monetizado, debió haberlo tocado de otra manera, debió haber sido más sensible. Ese es el error que cometió Chingo Amiga, porque si a eso le suman la idiosincrasia del mexicano, esta cosmovisión cultural cuasi religiosa de que tienes que ayudar sin que no tengas dinero, ayudar, pero tú te tienes que quedar pobre. Entonces súmale esa idiosincrasia del mexicano y se creó todo ¿cómo se llama? Se creó todo ¿cómo se le llama? Toda una burbuja de odio, de linchamiento. Entonces, a mí el contenido de Chingo Amiga ni me va, ni me cae mal, ni me cae bien. Es un contenido, no, o sea, no me interesa Chingo Amiga, pero estoy tratando de que no tomemos bandos, no tomemos posturas, o en contra o a favor. Sí, estoy en contra de lo que ella hizo, pero de ahí a lincharla es otra cosa muy diferente, porque si no caemos en discursos de odio, ¿sí? Y no es una cuestión de esos, por ejemplo, los que defienden. Yo no defiendo a Chingo Amiga, o sea, no la defiendo, pero tampoco no la defiendo, pero tampoco le voy a aplaudir lo que hizo. Ese es el punto. No caer en esos radicalismos, en estas posturas radicales de depórtenla, gentrificadora, línchenla, que se vaya de México, porque si no caemos en el mismo discurso prejuicioso de odio, ¿sí? Entonces no la defiendo, pero, o sea, no la defiendo, pero tampoco la lincho, sino que simplemente llegar a un punto medio, un punto objetivo, de que en vez de enfocarnos no en Chingo Amigas, sino en ese tipo de personas que son deportadas, de exigirle a los gobiernos que hagan algo para mejorar las condiciones de vida de este tipo de personas que son deportadas. Chingo Amiga nada más vino a, si lo quieres llamar, lucrarse de ese modo, de ayudarla a comprar una cama o comida poquita, pero esa señora en 2 días, 3 días se vuelve a quedar sin comida. Entonces, en vez de que nos quejemos con las autoridades, en vez que exijamos que Chingo Amiga pudo haber hecho más, Chingo Amiga pudo haber dicho, ¿saben qué? Si ella pudo haber tomado otro tipo de actitudes, ¿sabes qué? Vamos a hacer una cooperacha, y de lo que se recaude, ustedes, chavos, si se recauda 1 millón, yo doy 1 millón de pesos, ¿sí? 1 millón de pesos doy, y ustedes me ayudan a cooperar, y haces algo. Chingo Amiga pudo haber hecho más. Sí. No lo hizo, quién sabe, pedo de ella. Entonces yo no me voy a meter en ese moralismo de que si debe o no debe, el deber ser, ¿no? A mí esas jaladas moralistas también me chocan. Entonces pudo haber hecho más con la cantidad de suscriptores que tiene, pues sí, pero cosa de ellos, ¿no? Entonces, pero aquí no es una cuestión de tomar, vuelvo a repetir, no aplaudo lo que ella hizo, pero tampoco la voy a defender. ¿Sí? Simplemente es una opinión no objetiva de no caer en esas posturas radicales, porque nos desviamos de la verdadera problemática, nos desviamos del problema real, que es personas que son deportadas de México, que van a Estados Unidos, que son deportadas y viven en situación de vulnerabilidad, marginación y pobreza. Eso es lo que nos debería de enfocar, no si Chingo Amiga, ¿no? Que deportenla, no, porque nos estamos desviando de la atención de la problemática real, ¿sí? Marifer Centeno, no, que Marifer Centeno, que sí. El problema no es Marifer Centeno, el problema es la grafología.
Porque el día de mañana, ahorita es Marifer Centeno, mañana, al día siguiente va a ser otra charlatana de la grafología. Y eso es lo que nos debemos de enfocar. Y en el caso de Chinguamiga, estoy dando el ejemplo también de Marifer Centeno, pero en el caso de Chinguamiga, es eso, de no polarizarnos y no caer en estos enfrentamientos de yo defiendo, no es una cuestión de yo defiendo a capa y espada a Chinguamiga, o yo estoy en contra de Chinguamiga, porque no, ese es el pinche pedo que tenemos aquí en México, ese es el pinche pedo del mexicano, que nos polarizamos en bandos ideológicos y no estamos viendo el problema real, ¿sí? En el caso de las feministas, o sea, no es que estás en contra o estás a favor de las feministas, no, es ver un problema y solucionarlo. En el caso de las feministas, no es estoy completamente a favor de las feministas o estoy en contra de las feministas, no es una cuestión de bandos, sino de que si hay una problemática sobre algunas mujeres, si hay algún caso sobre abuso sobre una mujer, pues que se haga justicia y que se trabaje en eso. Y no politizar el asunto del feminismo, que es lo que ha pasado, que se ha polarizado, se ha politizado, lo han llevado a bandos para seguir mamando, los progresistas lo han llevado al grado de seguir mamando del Estado, beneficiarse con cuotas de poder, captar votos de las mujeres o de los trans, etcétera, etcétera. Y ese es el problema, también lo estoy contrastando con el feminismo. En el caso del Chinguamiga, sí me explico, en el caso de Chinguamiga ya todos tomaron bandos. Ajá, y la gente que sigue vulnerable, ¿cuál va a ser la difusión para decirle a los gobiernos que hagan su trabajo? ¿Cuál va a ser la difusión para decirle, ¿saben qué? Que diga Chinguamiga, ¿saben qué? Hago un llamado a las autoridades de que podamos ayudar a ese tipo de personas y que están vulnerables. Ok, yo doy $1,000,000 y mis seguidores dan otro millón o lo que se junte. Si se junta arriba de, supongamos, bueno, mames, tiene 15 millones de suscriptores. Ahora, imagínate, 15 millones de suscriptores. Imagínate $1 por cada suscriptor. Haces 15 millones de pesos. No mames, ponle Chinguamiga, ponle que Chinguamiga se quede con 10 millones de pesos. 5 millones son para ayudar a esa comunidad. Imagina, güey, pudo haber hecho más Chinguamiga. Si ella fuese más astuta, pudo haber lucrado, pero pudo haber hecho más, pudo haber habido más retribución, ¿sí? Pero ya saben que por la idiosincrasia del mexicano, es que también esto es algo que también me choca mucho de esta cosmovisión cultural mexicana, latinoamericana, europea también, de que si tienes que ayudar a otro, de que si eres altruista, tú te tienes que quedar sin dinero, tú te tienes que quedar pobre, no tiene que haber retribución. Y yo estoy en contra de eso, que puedes lucrar, pero que haya una retribución. Si de un video genero vistas y recaudo, no sé, y me dedico a eso de como MrBeast, que si yo junto 10 millones de pesos, a lo mejor 7 es para mí y lo demás es para este tipo de gente, en premios, en concursos, etcétera, etcétera. Sin hacer payasadas, sin ¿cómo está? Hay maneras de hacer eso, hay maneras de lucrar de manera recíproca, que haya reciprocidad, pero hacerlo con un tipo de estrategia más inteligente. Si tu intención es ayudar a las demás personas y a la vez tienes retribución, es un ciclo de ayuda. Se puede hacer, tampoco caigamos en esto de que no, es que si lo vas a ayudar tiene que salir, es que no lo hagas por vistas, no lo hagas por dinero, tú te tienes que quedar sin dinero. No, yo esas pendejadas no, a mí esas madres de ese tipo de moralismos, pragmatismo me caga, ese tipo de pragmatismo conservador me caga. Pero sí se puede hacer con estas nuevas tecnologías, en esta nueva modo de entretenimiento, si lo quieres llamar así, puedes hacer un tipo de lucro, pero que haya un tipo de retribución. ¿Sí me explico?
Chingo Amiga pudo haber hecho más, sí, pero hay gente que la está linchando y ni siquiera la seguían, güey. Ni siquiera son mis seguidores, simplemente hay gente que se colgó al mame de Chingo Amiga para el linchamiento, porque es lo que nos gusta, el sentirnos jueces y verdugos. ¿Sí me explico? No estoy ni a favor, no la voy a defender, yo no defiendo a Chingo Amiga, pero tampoco le voy a aplaudir lo que hizo. Y no me voy a caer en este discurso en estás a favor o en contra, o la apoyas o la linchas, decídete, porque si no te decides eres un tibio. Entonces, no, no es así. El mundo no siempre tiene que ser pragmático. Hay sus grises, hay sus matices, y sobre eso ya es lo que yo estoy matizando. Entonces, pues hasta acá dejo el video. Entonces, no tomen bandos, dejen de es que ese es el problema con la sociedad mexicana, que tienes que tomar un bando a huevo, porque si no, eres el enemigo. Entonces, no, o sea, no tomemos bandos ideológicos o posturas radicales de feminismo, progresismo contra derechistas. Entonces, no, o sea, ese es el problema que nos hemos radicalizado y no estamos viendo las problemáticas reales de lo que está pasando en la sociedad o en tu país. Entonces hasta aquí dejo el video y hasta luego.